Shalom Aleichem, la paz sea con ustedes. Eran las palabras con las que un bien amado maestro mío iniciaba todos sus sermones. Las primeras palabras que los discípulos escucharon después de la resurrección y a través de las cuales verdaderamente el Señor vino a anunciarles en ese tiempo de miedo, en ese tiempo de incertidumbre, que la paz había regresado hacia ellos. Una paz, dice el Señor, que no es como la del mundo, que no es como la que el mundo da. Es una paz que es la plenitud, precisamente todo eso que significa Shalom en la Escritura y que Jesús viene a restaurar y viene a dar en los discípulos que estaban asustados después de su resurrección. Y hermanos, lo interesante de estas palabras es que son la respuesta a una oración nunca hecha. Porque los discípulos en ese momento, ante el miedo de la persecución de los romanos, ni siquiera les pasaba por su mente pedir que Jesús resucitara. Ni siquiera les pasaba por su mente orar para volver a ver a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Pues porque para ellos Jesús había muerto. Y ante lo que es, ¿para qué pedir? Si ya pasó. ¿Para qué seguir pidiendo por algo que evidentemente no va a suceder? Y a pesar de su incredulidad y a pesar de la ausencia de oración, para que el Señor los librase de ese momento, viene Jesús, se presenta entre ellos y dice: la paz sea con ustedes, la paz sea con todos ustedes. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de la oración, que por cierto es un tema lamentablemente muy controversial y muy abusado por la mayoría de las iglesias. El problema que tenemos con la oración, el problema que nos trae la oración precisamente no es porque el Señor sea el del problema o porque la oración sea en sí una situación incorrecta, sino la manera en la que nosotros usamos nuestras plegarias a Dios, lo que nosotros esperamos de ellas o queremos que suceda a través de la oración. Y que no obstante no es lo que el Señor nos enseña. Qué especial sería que como los discípulos en aquel día, como dice San Lucas 11, los versículos del 1 al 13, que es nuestro pasaje de hoy, le dijéramos al Señor: Señor, enséñanos a orar. Platicaba un pastor una anécdota que en la escuela dominical o en la preparación para la primera comunión, los niños a veces, como siempre, les daba nervio orar. Y los ponían a todos a orar precisamente porque es parte de su formación cristiana, y había unos niños que no sabían qué orar, qué decir, y dentro de la práctica de esta escuela dominical, de esta escuela de niños, era hacer una oración personal y después el Padre Nuestro. Y varios de los niños, precisamente por este miedo a no orar bien, mejor oraban solamente el Padre Nuestro. Y si bien este no era el propósito del ejercicio, ¿verdad? Eso no significa que fuera una oración vacía, una oración incorrecta, porque no hay mejor oración que el Padre Nuestro. Y para cuando nuestra mente necia o nuestro corazón olvidadizo no hay palabras para orar, pues no sobra, y más bien mucho falta expresar lo que dice el Padre Nuestro, una oración bien hecha, una oración bien estructurada. Y una oración, hermanos, que si ustedes se fijan, hablando de nuestra cultura cristiana de la oración, no da gracias, solamente pide. Recordarán ustedes las peticiones que estudiamos en el catecismo, ¿verdad? Las peticiones del Padre Nuestro. Pero vean cómo son peticiones solamente, no hay acciones de gracias.
Y la razón de ello, hermanos, es precisamente lo que vemos en San Lucas 11, en la explicación que da el Señor Jesús con sus dos historias, con sus dos símiles, medio exageradas algunas de ellas, ¿verdad? Por obvias razones. Y es que, hermanos, cuando nosotros hablamos de la oración, el punto no es necesariamente aprender a dar gracias por lo que el Señor hace, sino aprender a pedir, porque ese es el problema. Aprender a dar gracias, hermanos, es solamente darnos cuenta y reconocer de lo que el Señor ya ha hecho. Pero pedir es otra historia, porque evidentemente cuando nosotros pedimos al Señor, estamos metidos en medio. Porque aunque fuera el corazón muy piadoso, de cualquier manera sigue siendo la necesidad humana, sigue siendo la limitante, pues no sé, humana, física, emocional, la que sigue inspirando la petición, la oración que ruega. De manera, hermanos, que sí es bastante difícil orar bien. Y es difícil porque estamos nosotros metidos en medio. Y aún así, hermanos, vean en los ejemplos que utiliza Jesús, hasta la oración más tonta, hasta la oración más necia, tiene respuesta del Señor. Y hermanos, no hace mucha falta preguntarnos cuántas oraciones tontas hemos hecho. ¿Cuántas oraciones fuera de lugar hemos hecho también? ¿Cuántas oraciones que no debíamos haber hecho las hicimos de todas maneras? Y sin embargo, ¿qué dice el Señor en el versículo 9? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, porque como veíamos hace tiempo cuando estudiábamos la doctrina de la oración, el problema no es que el Señor responda o no, si el Señor siempre responde, aunque a veces responda no. El problema, hermanos, es que no pedimos. Y el no pedir, hermanos, el no orar, es en muchas maneras la causa de nuestra situación de vida, la causa de muchas situaciones en las que nosotros nos encontramos. Ahora, no por como la historia de Abraham que leíamos hace un momento en el oficio, no porque nuestras oraciones muy fieles logren torcerle el brazo a Dios. Vean qué mal uso le hemos dado a las cadenas de oración. O sea, como que ¿cuál es el punto de una cadena de oración? Que entre muchos le echemos montón a Dios. A ver si a todos nos escucha. Vean que quienes hicieron eso fueron unos cuyo Dios estaba dormido o se estaba bañando. Y con razón hacía falta que le gritaran todos en multitud para ver si despertaba. No, hermanos, el punto de la oración es que para orar hace falta mucho trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Hace falta mucho trabajo. Hacen falta muchas derrotas en nuestro corazón hasta que nos lleven a orar a nuestro Dios. Porque, hermanos, ustedes lo sabrán y no lo testificarán desde su propia boca, que muchas veces la oración es el último recurso. Muchas veces la oración es nada más la práctica de la comida, de la cena o al despertar y al dormir. Si es que es la práctica, que esa ya sería otra pregunta. ¿Cuánta gente que come como si fuera, ahora sí, como decía un maestro mío, comen como animales, sin orar?
Hace falta mucho, hermanos, como para que la muestra más simple de dependencia del Señor, que es la oración, suceda en nuestra vida. Y ese es el asunto. Imagínense entonces, hermanos, si la resurrección de Jesús, si la restauración de esa paz de la que hablábamos al inicio, hubiera dependido de la oración de los discípulos. Jesús no habría resucitado. Jesús no se habría presentado delante de ellos, porque ¿a quién se le hubiera ocurrido orar por la intervención de nuestro Dios ante una derrota tan evidente? Y aún así, hermanos, ¿qué dijo el Señor? La paz sea con todos ustedes. Y hermanos, vean qué interesante es que después de unos ejemplos medio exagerados que hace Jesús, la dádiva de la que Él habla en la oración, a final de cuentas, la verdadera dádiva de la que habla el Señor Jesús como resultado de la oración, no es dice aquí el huevo que pedimos, el pescado que pedimos, no es el pan, o sea, el fruto anhelado, el fruto deseable de la oración, no es que el Señor te conceda tu petición. Vean, ni siquiera estamos hablando de que si tu oración es buena, mala, necia, sabia, etcétera, etcétera. Porque fíjense, hermanos, cómo aunque pidiéramos piedras, pan, huevo, escorpiones, pescado, lo que fuera, dice el Señor, ven el versículo 13, qué interesante, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Y hermanos, ¿quién pidió por el Espíritu Santo? Nadie. Esta semana, hermanos, la que pasó en las oraciones, ¿cuántas veces pidieron el Espíritu Santo? Ni quién pide. Y lo interesante, hermanos, es que sucede lo mismo. Por quien menos pides, a quien menos esperas y quien menos ocupa tu pensamiento en tu oración es el que viene y sucede en tu vida precisamente porque fue el que te llevó a orar. De manera, hermanos, que qué hermosa es la promesa de la oración, porque independientemente de que oremos bien o mal, de que oremos acertada o erradamente, la oración, hermanos, es esta manera tan especial en la que vemos el resultado, una de las tantas buenas obras que el Señor produce en nuestra vida, a través de la cual vemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hermanos, es muy hermoso que al final de nuestra vida, más allá de todas las oraciones que podamos hacer, el Señor nos da una respuesta tanto más excelsa que cualquiera de nuestras oraciones. Y hermanos, cuando nosotros menos lo pidamos, cuando nosotros menos lo esperemos, el Señor va a volver a hacer lo mismo. Va a presentarse sin que lo invoquemos. Va a llenarnos y obrar en nosotros sin que lo esperemos. Porque un día, hermanos, más allá de nuestras oraciones materiales, de nuestras oraciones económicas, de nuestras oraciones de salud, el Señor nos va a dar la vida eterna. A quienes de manera natural nunca se lo hubiéramos pedido. Y lo hermoso, hermanos, es que la oración entonces es una obra que sucede en nuestro corazón como resultado del trabajo del Espíritu en nuestra vida. Y es por hermanos, por este anhelo que tenemos del Señor, que sabemos que un día Él también va a hacer con nosotros la promesa de vida eterna que nunca lo hubiéramos pedido. Y que no obstante, no depende de que lo pidamos, sino de que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, porque tú, Señor, conoces nuestras oraciones antes de que las pidamos, porque solo tú, Señor, conoces el grado de insensatez o sabiduría, de necedad o de acierto de nuestras plegarias. Pero también, Señor, solo en ti depende la respuesta y solo en ti depende, Señor, la satisfacción y la provisión a nuestras necesidades. Gracias te damos, Padre, porque nos enseñas a orar
no para conseguir, no para forzarte, sino para, Señor, dar fruto de la obra que tu Espíritu Santo ya está haciendo en nosotros. Pero sobre todas estas cosas, Señor, te damos gracias porque nuestras oraciones son siempre respondidas, Padre, por cosas que nunca esperamos, porque tus respuestas, Señor, son tanto más superiores a nuestra imaginación, y tu respuesta, Señor, tu provisión para nuestra necesidad excede cualquier petición, excede cualquiera de nuestra imaginación. Gracias te damos, Padre, porque sin pedirlo, tú viniste a nosotros, porque sin pedirlo tú enviaste a tu Hijo y nos salvaste, porque sabemos, Señor, que un día, sin que lo esperemos, sin que lo entendamos, Señor, tú también nos darás la vida eterna que tú nos has prometido, sin haberla siquiera pedido, Señor. Gracias porque tus respuestas trascienden a nuestras plegarias, Señor, y porque entonces en esta confianza podemos orar libremente a ti. Sé con nosotros en esta semana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.